Feliz día, bendecidos. Feliz día. Benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Feliz cumpleaños a esta hermosa, amada iglesia del Señor que hoy está cumpliendo 16 años y medio. Abba Padre. Qué hermoso es compartir este cumpleaños con todos ustedes. Hoy están con nosotros los ministros Miguel Daniel, Simón Elías, Carlos Daniel y Eloy Miguel. Un aplauso a nuestro pastor, Cristo bendito. Adelante, ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo tratamos, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Va a oír y no escuchar bellas cosas por mi Dios, que Dios te vino a hablar. ¿Qué le vino a hablar? Dios. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no te harás imagen. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, evitar ciertas aguas. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. El noveno, no meterás el pasaporte de tu madre. El décimo, no acariciarás tu cabeza de tu perro. Muchas gracias. Con ustedes, el presidente del gran ministro Simón. Amén, Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo estás, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. A lo que brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que Dios te vino a hablar. ¿Qué le vino a hablar? Dios. Hoy le voy a hablar Filipenses 4:13. Todo lo pone Cristo que nos fortalece. Muchas gracias. Amén. Amén, Abba Padre. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta bella iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque traste la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a ir y no escuchar bellas cosas por Dios que mi Dios te vino a hablar. Voy a hablar Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la justicia que comete, porque mi Dios es de persona. Amén. Ministro de Miguel. Amén, Abba Feliz día, amada. Padre. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi boca, mi Dios te ven a hablar. Hoy voy a hablarle de Romanos 1:16. Se fue el hilo. Porque no me avergüenzo. Porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al gentil. Muchas gracias. Hoy le presento al gran ministro Miguel León. Abba Padre. Feliz día, benditos y benditas de Dios. Pero mira qué tremendo, ¿no? Para que vean que esto es en vivo y en directo y no es que están preparados y estamos agarrando a estos muchachos y los estamos... No, aquí es en vivo y directo. El ministro Miguel Daniel tuvo un bostezo porque estuvo anoche conmigo también haciendo los preparativos de este hermoso cumpleaños. Así que gracias a Dios por estos hermosos ministros del Señor. Un aplauso para los ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Gracias al Dios de la gloria, al Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por nuestros padres ancestrales
Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por los profetas, pero no por cualquier profeta, los originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, que es el último de los profetas, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por mi Señor y Salvador Cristo bendito en los días de su carne, porque Él entregó su vida para el perdón de mis pecados. Doy gracias a Dios por los apóstoles, porque hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por 3 seres excepcionales de las Sagradas Escrituras. Tanto así que el profeta menciona de ellos que si hubiesen 3 como ellos en la tierra, solo ellos 3, ni siquiera sus hijos, serían salvos. Imagínense usted lo importante que es tener la humildad de Noé, la integridad de Job y la fe de Daniel. Recordemos que Daniel no dobló sus rodillas delante de ninguna estatua ni imagen creada por manos de hombres, para dar testimonio de que adoramos al único Dios invisible, inmortal, el Dios viviente. Doy gracias a Dios también por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por eso, hoy es un orgullo para mí estar acá delante de todos ustedes, dando gracias a Dios por su amor y por su don inefable, por lo cual clamamos, Abba Padre, Padre mío. La experiencia vivida a través del tiempo, oyendo la gracia de Dios y notando a cada uno de mis hermanos y hermanas, como hemos ido creciendo en la obra del Señor, me da una gran satisfacción al ver el crecimiento espiritual recibido por los santos. En estos 16 años y medio, y muchos me han preguntado por qué el medio. Se acostumbra a cumplir simplemente años. Un año y cuando vuelves a tener tu fecha de nacimiento, cumples otro año. Pero lo cierto es que nosotros empezamos a oír la gracia de Dios en el mes de septiembre, en la tercera semana del mes de septiembre, casi a medio año. Y ese medio año no podemos dejar de notarlo, porque en la profecía de Daniel, en el capítulo 12, cuando habla del fin de los tiempos, habla de un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando nosotros comprendemos las revelaciones, los misterios que hoy son revelados, en el año 2008, a mediados de 2008 hasta el 2012, son 3 años y medio. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, para que se diera a conocer el fin de los tiempos y los siglos venideros, como en su efecto aconteció. Por eso hoy cumplimos 16 años y medio, que son 3 años y medio antes del fin de los tiempos y 13 años de los siglos venideros. Mira qué maravilloso. Estamos en el día de la suerte, o en el número de la suerte para muchos, el número 13. Aunque no lo crean algunos, el medio año es muy relevante, pues el profeta Daniel habla de un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, como referencia del tiempo establecido para renovar todas las cosas, en el tiempo del fin y la llegada de los siglos venideros. La tercera semana de septiembre del 2008 se me nombró pastor de la casa del bendecido, llamado también pastor Auspicio Antonio Viloria. Frente a su esposa y a sus hijos y sus nietos, me tomó y poniéndome delante de ellos, dijo:
Gisela, Reiner, Kenicha, Morelvi y a los que estaban ahí, las nietas, hijas de la bendecida Juana, les dijo: el bendecido es nuestro pastor. Ese fue el día de mi nacimiento como ministro de un nuevo pacto. Yo, que no sabía absolutamente nada y que me agarró, o sea, sin consultarme absolutamente nada y sin saber absolutamente nada de teología o filosofía o nada que tenía que ver con ser un monaguillo para llegar a ser pastor, ni corto ni perezoso, agarré y le dije: amén, lo recibo. Así que delante de todos ellos se anunció: el bendecido Miguel es nuestro pastor. Y yo, que no entendía mucho de lo que se estaba hablando, por no tener estudios teológicos, sin dudar dije: amén, yo lo recibo. Y desde entonces predico el evangelio de Dios. Claro, ya no me llamo pastor. En el principio, sin tener la revelación de Dios, yo también me acostumbré a llamarme y a que me llamaran pastor. Pero cuando Dios me reveló que el evangelio no era mío, sino del que me envió, los títulos fueron quitados. Porque ahora conocemos que el único pastor es Dios. Y Cristo no pastorea Dios no pastorea por medio de Cristo. El único intermediario entre Dios y los hombres. Por eso, como está escrito en el libro histórico de Mateo, en el libro histórico de Juan, en el capítulo 7, del 15 al 18, el evangelio que nosotros predicamos no es nuestro, porque aún Cristo dijo que no era de él, sino del que lo envió. Y esa humildad de Cristo debe pasar a nosotros porque es el ejemplo a seguir. No es el camino, la verdad y la vida. Así que como el Señor dijo: no llamarás a nadie en rabí, lo cual es maestro, porque maestro solamente es uno, el Señor. Nosotros, recibiendo la revelación, hemos actuado por no llamar tampoco a nadie en maestro. Y así, de la misma manera, como el Señor también dijo: no llamarás a nadie en padre, porque padre espiritual solo hay uno, Dios, no llamamos aquí ni aceptamos que nadie nos diga padrecito o padre. Entendiendo lo que está escrito en el libro histórico de Juan, en el capítulo 10, versículo 16, que dice el Señor. ¿Quién lo dice? Tengo otras ovejas que no son de este redil, le dijo a los israelitas. Aquellas también debo traer, y habrá entonces un rebaño. ¿Cuántos rebaños? Y un pastor. Por eso, este es el rebaño, y yo soy de las ovejas del rebaño del Señor. Y el pastor es el Señor. Para que se cumpla el Salmo 23, versículo 1, que dice: el Señor mi Dios es mi pastor. Y para que se cumpla lo escrito en Ezequiel, en el capítulo 34, versículo del 8 al 11, que dice que ningún pastor se pastoreará siquiera ellos mismos, sino que yo recogeré mis ovejas y yo mismo las pastorearé. ¿Quién lo dice? El Señor. Yo lo recibo. El Señor es mi pastor. Así que todo desde ese momento ha sido conforme a lo que está escrito. Hemos ido de gloria en gloria. Por lo tanto, en el momento que Dios me reveló que yo no era el pastor, sino que era un ministro competente. ¿Qué es un ministro competente? Aquel que es una ayuda idónea. Como he comprendido eso, trato de ser el apoyo que pueda servirle a esta hermosa, amada Madre Iglesia. Y ustedes son mi carta de presentación. Un día después, el bendecido Auspicio me dijo que buscara un sitio para predicar. Entonces me fui a la Plaza Rafael Urdaneta y vi ahí que había
¿cómo le llaman ese pedacito que está ahí en la Plaza Rafael Urdaneta, que es como un escenario? Una tarima. Ajá, bendecido Juan. ¿Sabe cómo se llama? No recuerdo, tiene un nombre, pero no recuerdo ahorita. Y entonces fui y le dije al bendecido Hospicio, un auditorio. Ok, y entonces fui y le dije al bendecido Hospicio, bendecido, conseguí un lugar especial para que prediquemos el evangelio. Y cuando le dije, se echó a reír como se reía el profeta Daniel. Y me dice, no, bendecido, eso es muy pequeño. A la gente que nosotros le venimos a hablar es una multitud muy grande. Y entonces yo, wow, imagínate, tengo que buscar algo más. Sin embargo, me iba a la chamarreta. Y en la chamarreta nos congregábamos un grupo de personas en la casa de la hermana Zenaida, la bendita de Dios. Y de ahí fueron otros entrando a el reino de Dios aquí en la tierra. Hasta que fui a la vereda del lago, porque seguía buscando, y conseguí en la vereda del lago. Un día, después el bendecido Hospicio me dijo que buscara un sitio para predicar. Y fui a la Plaza Rafael Urdaneta. Y hallé en la plaza un lugar. Y le conté con alegría al bendecido Hospicio. Y me dijo, no, bendecido, tiene que ser más grande. Así que me fui a la vereda del lago y vi unos árboles hermosos y unos bohíos preciosos. Donde no dudé en decirle al bendecido Hospicio, lo he encontrado. Empezamos a ir a la chamarreta, a la casa de la bendecida Zenaida, donde el grupo empezó a crecer. Conocí a la bendecida Milagro, la cual trajo a su hijo José y a su hijo Carlos. Y así sucesivamente fueron llegando mis hermanos y hermanas. Nos fuimos a la vereda del lago y no pasó mucho tiempo para que el Espíritu Santo de Dios se manifestara en cada uno de nosotros y nos dejara saber que en el propósito de Dios había un lugar muy especial llamado Venezuela, tierra de gracia, donde en mi amada Venezuela se encontraba una ciudad reconocida por las escrituras llamada Maracaibo. Tiene Maracaibo, tierra por Dios amada, como está escrito en Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26. Recuerdo un día que considero muy especial porque el ministro José llegó con una cita bíblica diciendo en Proverbios 15, 19, dice, el camino del perezoso es como seto de espina, mas la vereda de los rectos es como una calzada. Pues con eso se exhortaba a los hermanos a decirles, prefieres ir a una iglesia porque está cerca de tu casa, por la comodidad de que está cerca de tu casa. Pero lo cierto es que es como un seto de espinas porque no te dan crecimiento espiritual. Está atascada en el círculo vicioso de la ley de Moisés. Pues están bajo la ley todas hasta el día de hoy. Y no te dejan crecer. Por eso la vereda de los rectos es como una calzada. Es mucho más importante, nos decía, venir hasta la vereda que ir a una congregación que porque nos quede cerca nos dé un alimento que no nos da verdaderamente crecimiento. Por todas partes las citas bíblicas anunciaban este lugar como Isaías 62, 10 al 12. Pasá por las puertas. La vereda del lago de Maracaibo tiene dos puertas principales. Barré el camino al pueblo. ¿Qué es lo que hay que barrer? Algo que te hace tropezar. Allaná la calzada. Cuando llegué a la vereda no le pedí permiso a nadie, simplemente llegué y me posé allí. Quitá las piedras
alzad pendón a los pueblos. Esto, sin saberlo yo, lo hicimos. Pasamos por las puertas en la vereda del lago. Estamos hablando de un evangelio de quitar las piedras, los tropiezos que no te dejan entrar en el reino de los cielos. Y alzamos pendón a los pueblos, diciéndole bienvenido al terreno de Dios. Y luego, al pasar el tiempo, le colocamos bienvenido al monte de Sión. Porque el monte de Sión espiritual no está en Jerusalén terrenal, sino en la Jerusalén celestial. Por eso en Gálatas capítulo 4, 25 y 26, te habla de las dos Jerusalén. La actual, que junta con sus hijos está en esclavitud, y la celestial, la cual es madre de todos nosotros, y esta es libre. Así que se cumplía también esta profecía de Isaías capítulo 62, versículos 10 al 12. He aquí que Dios hizo oír hasta lo último de la tierra, Suramérica. Decía la hija de Sión, la niña de sus ojos, la cual es Israel actual: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Israel tiene que ver un pueblo de los gentiles que verdaderamente haya sido transformado, tanto que lleve así a Israel a celo. Proféticamente está así. Así está escrito. He aquí que Dios hizo oír hasta lo último de la tierra. Decía la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Los que no han recibido todavía en Israel a Cristo como su Salvador. Nosotros venimos a demostrarle que verdaderamente Cristo es el Salvador y el que transforma, no Moisés, porque la ley no justifica. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Dios, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. También la bendecida Karina trajo una cita bíblica del Salmo 48. Fue un tiempo muy conmemorable porque todos los hermanos empezaron a recibir citas bíblicas donde hablaba de que era espiritual lo que estaba ocurriendo con nosotros, sabiendo también que al lado hay un lugar que es un cafetín que se llama El Peniel, de mi amado Luis Peroso Cervantes. Y así muchas anécdotas que nos llevan a comprender la parábola del sembrador. Son muchos los que han pasado por esta congregación y han dejado su huella, y todos son muy bien recordados y amados, como está escrito en la parábola del sembrador. Libro histórico de Mateo, capítulo 13, 1 al 23. Un día salió el señor de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo comieron. Parte cayó en el pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó. Por no tener raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra
y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? El Señor respondió. ¿Quién respondió? Y les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane, dice el Señor. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, que no es ningún diablo con cacho, tridente y rabo, es un pastor, un cura, un sacerdote, uno que se está congregando en otra congregación. Entonces dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo y con mucha alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la burla por causa de la palabra, luego tropiezan y se devuelven. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas lo ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entre nosotros hay un sembrador, pero también un Jacob que pelea por su bendición. Jacob no dejó ir al ángel hasta que lo bendijo. Y aquí nosotros tenemos un ministro competente y estamos levantando puros ministros competentes, como está escrito en 2 Corintios, capítulo 3, 5 y 6. Pues la competencia de nosotros, o sea, el ser ayuda idónea, no procede de nosotros mismos, sino que viene de Dios, el cual nos hace a nosotros mismos ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el ser ayuda idónea. Un día llegó una hermanita a predicarme el evangelio de la ley de Moisés. Y mientras me predicaba,
yo le reconvertía predicándole el evangelio de la gracia de nuestro Señor Cristo bendito. Ella venía y se iba contenta, pero se seguía congregando con su llamada pastora. No quería seguir oyendo. Se había sembrado en el camino. Y cuando llegaba a la otra congregación y le reconvertían, mira que hay falsos hermanos, mira que hay falsos profetas, mira que hay muchos falsos apóstoles fraudulentos, y no investigaba bien, sino que se quedaba ahí, entonces no quería volver. No quería volver a venir. Un día la vi y ella no quería ni siquiera mirarme. Y le rogué, bendecida, súbete en el auto, yo te llevo. No. Mira, donde me veía los pies no me quería ver la cara. Y entonces no quería montarse. Y yo rogándole y rogándole, hasta que se subió al vehículo. Yo estaba en ese momento como nuestro padre ancestral Israel cuando era Jacob, peleando por mi bendición, porque mi bendición era ganar el alma, que es el cuerpo, para el Señor, y pelear contra Satanás, el diablo, contra la carne, que nosotros conocemos que es la carne, pelear contra la carne por esa alma. Había una lucha entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, para que viniera a ser el cuerpo de Cristo. Y se montó en el carro. Y cuando se montó en el vehículo y le sembré otra vez la buena palabra de Dios, que es la verdad, y se volvió a ir con gozo, pero le duraba poco, como en el Pedregal. Volvía a venir y a hablarme de la diferencia entre la ley de Moisés, y yo le hablaba de la gracia del Señor. Hasta que empezó a dar fruto. Así que la bendecida, otra bendecida que me conocía lo que yo predicaba, pero no se congregaba conmigo, y aun cuando me venía a buscar para yo ir con ella a llevar la palabra de Dios a otras personas, pero no se congregaba conmigo, esta primera bendecida fue a trabajar con ella. Y allá consiguió el corazón de esta otra bendecida. O sea que empezó a dar fruto aquella semilla que yo había sembrado. Que aunque esta, ¿verdad?, conocía la gracia que yo predicaba, no llegó aquí por mí. No, sino por la bendecida que llegó a trabajar con ella y que se congregaba ya conmigo. Así que a ver. Así que la bendecida, vamos a ponerle, porque no quiero decir los nombres, pero aquí seguramente ya sabemos quiénes. La bendecida 1 es la que no se quería montar en el carro, que a la final se montó, y la bendecida 2 es aquella donde empezó a trabajar la bendecida 1 y la ganó para Cristo. Así que la bendecida 2, que ahora oí hablar de mí y la predicación de mi Señor Cristo bendito, no se congregaba conmigo, y por esta hermosa bendecida vino a congregarse dando el 100%, porque traía y trae hoy también a su familia. Una semilla. Mira todos los frutos que dio para Dios.
Así que la constancia y la dedicación por pelear la bendición, porque yo no he venido por lo de ustedes. No vengo por lo de ustedes, vengo por ustedes. Porque lo que yo sé es que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios es la que nosotros debemos de esperar, porque en ellos se manifiesta Cristo. Esa es la gran nube de testigos donde Cristo se va a manifestar en el tercer templo y donde Cristo va a reinar para siempre, como reina hoy en vuestros corazones. Así que la constancia y la dedicación por pelear la bendición ha traído como consecuencia un crecimiento en el conocimiento del Evangelio de Dios. Muchas veces he querido y quise tirar la toalla, pero Dios no me dejó. Gracias doy a Dios por estos 16 años y medio, en compañía de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, de las cuales hoy me siento orgulloso. La gracia de mi Señor y Salvador Cristo bendito está con todos ustedes. En el amor de Dios, los amo, amada Madre Iglesia. Gracias a Dios por todos ustedes. Aquí han acontecido cosas extraordinarias. Dios ha revelado cosas que uno nunca pensó y las dijo y luego se manifestó. La bendecida Stephanie, que hoy nos acompaña, sí desea. Bueno, está bien, si quiere compartir alguna anécdota con nosotros. Si quiere se acerca para que la vean de aquí para allá. Estoy pensando cuál de todas las Que son unas cuantas. Cuando hacíamos la música aquí. Amén, Abba Padre. Bendecido Jesús, Maciel, que por cierto no he escuchado más la música aquí. Bueno, ahorita la vamos a poner. La colocamos. Nos poníamos a que nadie no hiciera puya nada y pasaba un carro y se escuchaba en la música. Y así hasta que saliera la música bien. Amén. Muchas cosas que nosotros vivimos acá en esta hermosa, amada Madre Iglesia, por lo cual clamamos Abba Padre. Así que gracias a Dios por todos ustedes, ministros competentes, y por toda esta hermosa, amada iglesia en todas partes del mundo. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de Cristo y para la gloria del Dios y Padre eterno. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura de 16 años y medio. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama de luz que alumbra todas las naciones por amor de su nombre. Por lo cual clamamos Abba Padre. Me preguntaba, una bendecida me decía en estos días, ministro, ¿por qué usted piensa que usted tiene la verdad? Que los demás no pueden tener la verdad. Todos dicen tener la verdad. Y yo le dije que era muy fácil conocer la diferencia entre la verdad y la mentira. Así de fácil. Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Cuando tú hablas conforme a lo que está escrito, te va dando un crecimiento espiritual el conocimiento. Te va activando la fe. Cuando te comes la gracia del Señor, te va a gustar aún hasta la muerte. Imagínate tú, ¿a quién le gusta la muerte?
A nadie. Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia católica, apostólica y romana, te enseñan a venerar a las imágenes creadas por manos de hombres. Pero en el libro de Éxodo, Pentateuco de Éxodo, capítulo 20, desde el versículo 1 al 5, de hecho del 4 y el 5, especifica claramente que no debemos adorar imágenes. Por eso no están conforme a la verdad del Evangelio. Los testigos de Jehová te llaman a Dios por Jehová. Pero si entras a Google y buscas en qué año fue colocado por primera vez el nombre Jehová, entonces Google te va a decir que fue en el año de 1500 y que se habló del tema desde los años 1400. Esto quiere decir que en los pergaminos originales jamás se le llamó a Dios Jehová. Por eso en el Nuevo Testamento Cristo de Nazaret y los apóstoles y aún en el Antiguo Pacto los profetas jamás dijeron Jehová. Y los hermanos dicen bendecido, pero es que aquí aparece más de 3000 veces la palabra Jehová. Fue un invento de los hombres. Por eso hay Biblias muy antiguas donde no aparece la palabra Jehová, sino YHWH, que es el ser. Esto me comprueba a mí que los testigos de Jehová no están cumpliendo el tercer mandamiento, el cual es: no tomarás el nombre del Señor en vano. Así que los católicos, apostólicos y romanos no toman el segundo mandamiento y los testigos de Jehová no toman el tercer mandamiento. Los pentecostal te toma el domingo como el día sagrado del Señor. Pero según las escrituras, en el libro de Éxodo capítulo 20, en el versículo del 8 al 11, habla del cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento es honrar, venerar a Dios en el día sábado. Testimonio y prueba de esto, que no se puede cambiar, es que Cristo fue resucitado un domingo. Si Cristo fue resucitado un domingo y dice que resucitó el primer día de la semana, entonces si el domingo es el primer día, no puede ser el séptimo también. Y si sacamos la cuenta desde el domingo hasta el sábado es el séptimo día. Ahora bien, ¿están cumpliendo los que se congregan los días domingos con el día sábado? No están cumpliendo con el cuarto mandamiento. Por eso, estas congregaciones que dejan de cumplir un solo mandamiento no están conformes a la verdad de Dios y por lo tanto sus feligreses tampoco. ¿Usted va comprendiendo? Pues lo importante es cumplir los 10 mandamientos. Ahora bien, Dios no es una religión, ni tampoco esclavitud. Dios es una bendición el que está en rectitud, para el que está en rectitud. ¿Y cómo es esto? Usted puede tener una vida natural, oír música, cualquier música. ¿Ven? Usted puede visitar, venir, bailar, gozar, disfrutar sin causar daño ni personal ni a terceros. Por ejemplo, la Biblia no dice que no bebas, pero sí dice que no te emborraches. Si te vas a tomar 2 y te vas a emborrachar, no bebáis. ¿Sí me explico? Es la lógica. Pero en ninguna parte dice que no bebas. Al contrario, el Señor le llamaban comelón y bebedor. Pero lo cierto es que no le conviene al hombre estar borracho. ¿Por qué? Porque te causa una adicción.
y vas a querer siempre estar borracho. El alimento para tu casa va a menguar. Tu forma de pensar ya no va a ser la misma. Puedes manejar ebrio y causar daños a terceros. ¿Vamos comprendiendo? Eso tampoco agrada al Señor. Y el amado apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, 16 al 25 te dice cuáles son los deseos de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Vamos comprendiendo? Así que, ¿quiénes están conformes a la verdad? Tú mira y juzga tú mismo con justo juicio para que tú veas quién tiene la verdad. Y nos llaman locos. Sí, eso es normal y es natural. De hecho, si no me dicen loco, tengo un problema. Porque la Escritura dice, la misma Escritura dice que nos verán como locos. ¿Sí? Entonces, cuando me llaman loco, voy por buen camino. Ahora bien, Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo es lo necio, lo que para el mundo es la basura, la escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué pasa entonces? Difícilmente el loro viejo aprende a hablar, ¿verdad que sí? Si Dios agarró lo peor del mundo, ¿cómo podemos pretender que de la noche a la mañana ya nosotros nos vea el mundo como perfecto? Y nadie es profeta en su propia tierra, así está escrito. ¿Comprendemos? Por eso vemos que nuestros primeros perseguidores y burladores son nuestra propia familia. Porque los enemigos del hombre están en su casa. ¿Sí me explico? Y ahí es donde nosotros tenemos que esforzarnos mucho más. ¿Con qué? Con 3 cosas maravillosas que el Señor nuestro Dios nos regaló. Templanza, tolerancia y perdón. ¿Sí? Templanza, tolerancia y perdón. Al activar estas 3 cosas, nosotros en poco tiempo somos perfectos. ¿Sí vamos comprendiendo? Esto hemos aprendido en esta congregación. Saber que somos lo peor del mundo para que Dios nos transforme y haga de nosotros un ser perfecto, a imagen y a semejanza de Dios. Ese es el trabajo de tu espíritu, pero antes no lo sabíamos, hoy lo sabemos, por lo cual clamamos Abba Padre. Cumpliendo así lo dicho por el Señor, nuestro Señor Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Yo llamo a la bendecida Milka de Jesús. La bendecida Milka de Jesús va a traer unos obsequios a esta hermosa, amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. Amén. Si tú das, se te dará. Andarás siempre en victoria. Porque Dios, Milka, te suplirá. Ve llamándolos a uno por uno. Yo llamo a la bendecida Verónica. Porque Dios te suplirá con su riqueza en gloria. Si tú das, se te dará. Yo llamo a la bendecida Miriam. Pero no vino a cantar. ¿Y por qué no llamaste a cantar? Porque la estamos sacando de por favor. Yo llamo al bendecido Carlos Daniel. ¿Qué se llama? Isabel y Isaac. Yo lo llamo.
Deja que se lo dé. Yo llamo al bendecido Eloy. Al revés. Abba Padre. A la bendecida Nayeli. Para la bendecida Lara. Abba Padre. Yo llamo al bendecido Miguel Daniel. Bendecida Ley. A la bendecida Diana. Bendecida Teresa. Abba Padre. Valeria. Gracias, gracias. Amén, Abba Padre. Gracias a Dios por ti. Si tú das, se te dará. Andarás siempre en victoria, porque Dios te suplirá con sus riquezas en gloria. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Como dice Miguel Daniel, ¿quién la vino a hablar? Dios. Como está escrito en primera carta a los Corintios capítulo 16, 1 y 2. Con respecto a la ofrenda para los santos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, sino que esté preparado como de generosidad y no de exigencia nuestra. Y como está escrito en Hechos capítulo 20, versículo 35, cada uno que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir, por lo cual clamamos Abba Padre. Con los frutos de mis labios hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. Hoy yo llamo a Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Hoy
voluntad de Dios. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Ese es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreos 2:14. ¿Quieres saber de lo que también? Si lo quieres saber de lo que también. Cuando brilla más el sol, Los ángeles se reactivan, se ve bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y a escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. oye tu querido hermano, te presentará contigo. Dios es tu gran amigo, no lo dudes, por favor. Querido nuestro Señor, el que yo te encontrar. Estate atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brilla más que el sol, tú te vas por la vereda, a que el príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brilla más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la redención que está en las cartas de Pablo. Cuando brilla más que el sol, ya no crees a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, que se bendiga, que se crea amigo, no lo dudes, por favor. Nuestro Señor, el que yo te vengo a hablar, presta atento, por favor, Dios no es una religión. Para ganar el día, para ganar el día, Se necesita poco
siervo a Dios. Para que ella muriera, la vida de Dios, agradece mi siquiera, que la vida te dio. Para que ella muriera, bendito sea el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado Cordero, que bendice sea el Señor, vida de nuestro amado que cumpla muchos años más, Tamara, madre, Cristo bendito. Vamos, Amada, ángeles, con todo el esta querida amada madre, que recuerden suscribirse a la campanita y compartir en TikTok, Instagram, gracias, ángeles, con todo. Amén, lo recibo.